electrocardíaco desde el comportamiento celular del músculo. Características especiales que tiene la fibra y que caracterizan su fisiología, es decir, su funcionamiento. Una vez hemos visto esos aspectos, pasaremos al estudio del componente eléctrico que será en las células cardíacas. Vamos a encontrar dos tipos de potenciales distintos a los que vimos en la fisiología celular. Luego recordaremos esos aspectos de la fisiología celular. Una vez hemos visto el componente eléctrico, ese componente eléctrico da origen a la electrocardiografía. Pasaremos pues al estudio de la electrocardiografía y haremos una práctica mediante de la electrocardiografía. Una vez hemos visto la electrocardiografía, pasaremos a una vez hemos visto la electrocardiografía, hacemos la práctica de laboratorio, la discusión del laboratorio como primera práctica y entrega de informe. Luego pasamos al componente mecánico. Como producto de ese estímulo eléctrico, pues se produce una contracción y como producto de la contracción unos fenómenos muy útiles entre los que encontramos los ruidos cardíacos y la variación de presión y volumen dentro del corazón, que implica muchas cosas: la relación con las válvulas, la relación con los ruidos, la mecánica cardíaca o dinámica cardíaca, es decir, el componente mecánico. Una vez hemos visto el componente mecánico, pasamos al estudio de los vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas. Esos vasitos pues no son simples tubos que están allí, sino que tienen un diseño tal que le permiten ahorrar mucha energía al corazón. Si no tuviésemos la disposición que tienen los vasos, pues tendríamos 3 o 4 corazones más para poder funcionar. La geometría que tiene el árbol arterial, capilar y venoso permite ahorrar energía al corazón, y esa es como la gran ventaja que tiene. Todo desde la física, se estudia desde la física. Para poder ver ese funcionamiento, pues haremos estudio de la hemodinámica. La hemodinámica estudia el movimiento de la sangre a través de los vasos. La sangre que ya la vieron, los vasos pues que los tenemos. Una vez hemos visto corazón, la parte eléctrica, la parte mecánica y los vasos sanguíneos, integramos las dos cosas, corazón y vasos sanguíneos. Resulta que ellos se acoplan perfectamente. En este momento están perfectamente acoplados su corazón y sus vasos sanguíneos. De tal manera que todo lo que ocurre en el corazón se refleja en los vasos, arterias, capilares. Y lo que hacen los vasos se refleja sobre el trabajo del corazón, es decir, compromete el corazón. Terminamos los vasos y pasamos a la regulación cardiovascular, con lo cual terminaremos en unas 2 o 3 clases probablemente. Ese es un paneo muy rápido de todo lo que veremos. Y al final haremos una práctica que es cambios cardiovasculares durante el ejercicio, que es una práctica que no se hace aquí, sino se hace en el cerebro. Habrá que entregar 2 informes. Luego tendremos 2 informes, la nota del parcialito y listo. Salimos de eso. Parece mal.
Aspectos generales. En adelante, pues este va a ser nuestro corazoncito. Por acá tendremos el sector venoso. El sector venoso, el cual recoge sangre de diferentes estructuras. Por pintar algunas aquí, digamos que este es un músculo. Vamos por aquí un hígado. Vamos por acá un pedacito de piel. Este es el folículo piloso. El riñón. Y por acá, pues los intestinos. ¿Cierto? Recogemos sangre de todas estas estructuras. Bueno, y para arriba pues vendrá el cerebro, todo lo que ustedes conocen. Pero siendo prácticos, pues recogemos sangre de todas las estructuras y la llevamos al corazón, que aquí tendríamos que la vena cava inferior, la vena cava superior, la cual no vaya a. Cada una de esas estructuras pues tiene un metabolismo y como producto del metabolismo se produce CO2. Llegamos a la aurícula derecha, pasamos estas válvulas que llaman como válvula tricúspide. La válvula tricúspide o válvulas atrioventriculares, ¿no? Hacia la derecha y la izquierda. La sangre llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasamos la tricúspide para pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho la sangre sale a través de la arteria pulmonar, esto que la voy a apuntar acá. Y estos son los pulmones. Arteria pulmonar. Bueno, el cuento es el siguiente. Cada una de estas estructuras pues produce una carga distinta de CO2 dependiendo del metabolismo, ¿sí? Si acabamos de almorzar, como en este momento, pues digamos que los intestinos, el hígado están produciendo mucho CO2. La piel estará produciendo total, ¿sí? Pero son cargas distintas de CO2. En la medida que vamos viajando hacia la aurícula derecha, pues ese CO2 se va distribuyendo uniformemente. De tal manera que cuando llegamos aquí al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar, la mezcla es completa. Luego, a la sangre que encontramos aquí, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar, se le conoce como sangre venosa mixta o mezclada, por esa razón. Venosa mixta o mezclada. Llega el CO2 a los pulmones y se ventila. Y a cambio, pues, intercambiamos por oxígeno. Y el oxígeno llegará por aquí, regresa hacia la aurícula izquierda, pero esta vez esa sangre regresa cargada de oxígeno.
Atravesamos esta válvula que es la válvula bicúspide o válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pues la sangre es empujada al resto de la coronilla. Esa es la idea. Por aquí tenemos la válvula semilunar, pulmonar, y por acá la válvula semilunar aórtica. Esto viene cargadito de oxígeno por aquí, y ese oxígeno se entrega a las diferentes estructuras. Entonces, en el sector arterial tendremos una alta carga de oxígeno, y en el sector venoso, como característica importante, una alta carga de CO2. CO2 por acá, oxígeno por acá, eso de entrada. Eso pues ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Me falta aquí nombrar esta que es la vena pulmonar. Eso lo conocen desde el colegio. Ahora bien, resulta que no todo el oxígeno que está llegando a esta estructura se consume. Hay una fracción importante que pasa para acá, para el otro. Luego en el sector venoso también vamos a tener oxígeno. Entonces viene sangre venosa que tiene mucho CO2 y poco oxígeno en comparación con lo que hay acá. Y viene el oxígeno por aquí, y otra vez, o bien sale o regresa. Y algo similar ocurre con el CO2. El CO2 era recogido de aquí, viajaba por aquí, se ventilaba, pero no todo el oxígeno se ventila, se pierde, se expulsa. Hay una fracción importante que aparece acá, en la arteria pulmonar, en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo y en el sistema arterial. En el sector arterial tenemos una carga también de CO2. ¿Sí? Tenemos en el sector venoso alta carga de CO2 y una baja carga de oxígeno si lo comparamos con el aire. Y en el sector arterial tenemos una alta carga de oxígeno y una baja de CO2 comparado con lo que tenemos acá. Arterial y venoso. Los dos pues son importantes, pero este sí que es muy importante. Las concentraciones arteriales de oxígeno y CO2 son muy importantes en la regulación tanto del sistema cardiovascular como en la regulación del sistema respiratorio. Todos son importantes de que saber, pero este sí que es muy bien. De entrada, pues no les estoy dando valores, ni números, ni nada, ni unidades siquiera, solo para que les quede el concepto claro. Este es nuestro sistema cardiovascular. Recuerden válvulas semilunares, mitral, bicúspide, las válvulas semilunares. Obviamente, vale la pena decirlo,
Estas válvulas pues no están ubicadas en el ápice del corazón, pero para efectos prácticos, pero ustedes saben pues, que están ubicadas en el corazón. Válvula celular o sigmoide, aórtica y pulmonar, tricúspide y válvula mitral. Eso más por recordarles. Y ahora sí entramos de lleno al estudio de las células cardíacas. Las características histológicas, pues seguramente ustedes la vieron en su histología. En histología, más precisamente. Sin embargo, acá las recogemos nuevamente para destacar su relación con la función o con la fisiología. Estas características pues, son importantes para las propiedades que vamos a ver del músculo. Lo primero que vamos a destacar de esta histología es la presencia de discos intercalares de discos intercalares en los extremos de las células. Si estas son las celulitas, al microscopio pues se van a ver unas banditas más oscuras por estas uniones dobles. Entonces resulta que las células cardíacas se interdigitan. Dando el aspecto de una pila de discos, como que si uno estuviera encima de otro. Se conocen como discos intercalares. Es una característica tipo histológica vista al microscopio. Pero ¿cuál es la importancia que parecería simple? Resulta que esta unión tiene una superficie de contacto mucho más amplia que si la unión fuera plana. Si tuviésemos una unión plana aquí, pues la superficie es más pequeña, el área de superficie sería más chiquita. Esta sería el área. Si yo estiro esto, pues es mucho más grande. Lo que facilita la comunicación entre esta célula y la siguiente y la siguiente. Además, vamos a encontrar mayor densidad de poros en este sector. Poros o fenestras, lo que facilita pues la comunicación. Entonces tenemos mayor superficie de contacto, pero además mayor densidad de poros, lo que hace que haya una buena comunicación entre las diferentes células. O sea, todo lo que ocurre aquí se informa acá, y lo que pasa aquí se informa acá. ¿Cierto? Lo que le ocurre a esta célula pasa por todas.
Por esa razón se le conoce al corazón como un sinsitio funcional. Es decir, funcionalmente trabaja como si fuera una sola cosa, una unidad, como si fuera una sola célula, un todo. A eso se le llama un sinsitio. Sinsitio funcional. Es decir, si yo estimulo la célula aquí con un potencial de acción, esta célula se activa y esta, y esta. Se considera entonces el corazón como un sinsitio funcional. Sin embargo, no es un sinsitio anatómico. Desde el punto de vista anatómico, son 4 estructuras, 2 aurículas, 2 ventrículos, separadas por un disco intermembranoso, ¿cómo se llama? Sinsitio funcional. Además, gracias a estas 2 características, la comunicación siempre tiene un sentido. De atrás hacia adelante, o en forma anterógrada, de atrás hacia adelante. Eso, la baja resistencia que hay aquí en estas uniones hace que la comunicación vaya de atrás hacia adelante. Hay mayor resistencia a la comunicación en este sentido, pero esto no se da. La transmisión perpendicular, es decir, la señal no se desvía. Y entonces es paralela a las fibras. Siempre la señal será paralela a las fibras. Esto es paralelo a esto. Y atrás. Otra característica. Vamos a encontrar en estas células gran cantidad de mitocondrias, muchas más que en el músculo estriado normalito que conocemos en el músculo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos generar mucho ATP, en razón a que el corazón trabaja con mucha frecuencia. Trabaja todos los minutos, todos los días, todo el tiempo está trabajando. Entonces requiere de un buen aporte de ATP. ¿A partir de qué lo tenemos? Pues a través del metabolismo oxidativo. Quiere ser más eficiente. Metabolismo oxidativo. Otra característica del tipo histológico, la presencia de unas granulaciones principalmente en el atrio derecho.
en el atrio derecho. Pero visto al microscopio, vamos a encontrar que van a teñir esas células más que en otros sectores. En el atrio derecho encontramos esas granulaciones que corresponden a una sustancia llamada factor natriurético atrial. Lo encontramos en la aurícula derecha, más abundante de esas células. También lo encontramos en los ventrículos, pero más poquito. E igual en la aurícula izquierda. Pero el más abundante y realmente importante pues es el del atrio derecho. Esas granulaciones corresponden a este péptido, también se llama péptido natriurético atrial. Entonces es una característica histológica vista al microscopio, pero que tiene una función. Y esa función es que es liberada esa sustancia, al torrente sanguíneo llega al riñón y produce un fenómeno llamado natriuresis. Natriuresis es la eliminación de sodio y por efecto osmótico pues arrastra agua. Así es, se produce aquí en el corazón, va al riñón y promueve la eliminación de sodio y agua para mantener el equilibrio hídrico del sistema cardiovascular. Entonces consideramos al músculo cardíaco también como un órgano endocrino. Por esa razón promueve la eliminación de sodio y agua. Digamos que estas son las características importantes que definen el funcionamiento del corazón respecto a cada uno de esos temas. Características históricas. Eso me pasa de aquí. Dentro del corazón vamos a encontrar un conjunto de fibras que no se especializaron en generar contracción, sino que se especializaron en transmitir un potencial de acción. Y las conocemos como fibras especializadas de conducción o sistema sistema de conducción intrínseco.
Entonces, como los términos lo dicen, son fibrillas que se van a encargar de llevar una señal. Esa señal no es más que un potencial de acción que va viajando a lo largo de todo el corazón. Y se encargan de hacer que el corazón trabaje de forma rítmica y ordenada. Hacen que el corazón trabaje en forma rítmica y ordenada. Pues en forma rítmica significa que se contrae cierto número de veces por minuto, poco más o menos siempre lo mismo, manteniendo un ritmo que ustedes conocen, ¿no? Si estamos en reposo, como estamos más o menos pues ahorita, el corazón se contrae a razón de 60 a 80 veces por minuto. ¿Cierto? En el sentido estricto, 60 a 80 veces en reposo. ¿Cuánto? 60, 80 veces. Entonces ese ritmo se mantiene poco más o menos, ¿no? Durante toda la clase. Va a estar ahí sentado. Porque estoy acá arriba trabajando, acá al frente trabajando, tengo una frecuencia de 110 y la mantengo así durante toda la clase. Y el máximo de esfuerzos, normalmente 206 los ángeles. Máximo de esfuerzos estará entre 206 y 210 pulsaciones por minuto. Es decir, ustedes se van en bicicleta, por ejemplo, la vida angula. Cuando llegan a media naranja, pues están en cierto. Cuando llegan a Moriente, estarán en cierto. Y máximo pues 206 pulsaciones por minuto, y de según el esfuerzo pues nos mantenemos en esa frecuencia siempre rítmica. Y en forma ordenada. Hay que ponerle orden al corazón. Entonces primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos. Primero aurículas y luego ventrículos, siempre es así. ¿Cuáles son esas fibras de las cuales estamos hablando? En primera instancia pues tenemos el nodo sinusal o marcapaso cardíaco, que ustedes conocen. El nodo sinusal pues se encuentra por acá arriba en la desembocadura de la vena cava superior, más medialmente. Es el marcapaso cardíaco que pone el ritmo. Y en el piso de la aurícula derecha
se encuentra el nodo antiarticular. Y los dos nodos están unidos entre sí por haces de fibras que se conocen como internodales. Anterior, media y posterior. Veamos que esta es la anterior, esta es la media, esta es la posterior. Anterior, media y posterior. No sinusal, nada ventricular, fibra interna. Siguiendo con estas fibras, ellas se continúan hacia el tabique interventricular con un haz de fibras que se conoce como el haz de His. O haz de His, como quieran pronunciar. Es el haz de His. Atraviesa el piso de la aurícula derecha, se dirige hacia el tabique interventricular, hace un recorrido por aquí y luego se bifurca. Luego se divide en dos. Para dar origen a una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda vuelve y se divide para dar origen a una rama anterior superior y una posterior inferior. Anterior superior y posterior inferior. Y a partir de allí, de estas ramas, pues el sistema de fibras de Purkinje, fibras más delgaditas, a partir de allí se desprenden todas esta red. Red de Purkinje o sistema de fibras de Purkinje. Y la comunicación con la aurícula izquierda con la aurícula izquierda se hace a través de una ramita que se desprende de la rama internodal anterior
que se conoce como el fascículo de Basham. Fascículo de Basham. Y ahí ponemos en comunicación las 4 cámaras. La primera celulita en activarse, pues la vamos a encontrar en el nodo sinusal. Aquí se genera un potencial de acción de manera espontánea cada 0,8 segundos más o menos, 0,9, 0,7 segundos, 0,6 segundos, está generando potenciales de acción. Entonces este sistema de conducción lo que hace es transmitir todo ese potencial de acción a través de la rama anterior y posterior a lo largo del fascículo de Basham, activando primero las aurículas. ¿Cuál se activará primero? La aurícula derecha y luego entonces decimos que las aurículas se contraen al tiempo, ¿no? Pero realmente existe una pequeña diferencia de tiempo de milisegundos, unos cuantos milisegundos entre la aurícula derecha. Primero la derecha, luego la izquierda. Y los ventrículos ocurre algo similar. Primero se contrae el izquierdo, tenemos 2 ramas, va a viajar más rápido y más masa muscular. Primero el izquierdo y luego el derecho. Para el caso de los ventrículos, la izquierda. Entonces los consideramos para efectos prácticos inicialmente, que primero aurículas y luego ventrículos. Eso es parte del orden del trabajo del corazón. Esa es la función de las unidades especializadas del corazón: transmitir una señal y además a diferentes velocidades. Primero se transmite aquí a lo largo del nodo a cierta velocidad, luego viaja por aquí hacia las cámaras. Y cuando llegamos aquí al nodo atrioventricular, esa velocidad que traíamos previamente se ralentiza. La conducción aquí en este punto es más lenta, se demora. Si no se demorara, el impulso pasaría de largo y las 4 cámaras se contraerían al tiempo, causando desorden. Entonces hay un tiempo de espera aquí. Aguardamos un ratico y luego se continúa la señal ya con más velocidad. Ese tiempo de demora que ocurre allí se llama retardo nodal. ¿Cierto? Es un tiempo que damos a las aurículas para que vacíen su contenido en los ventrículos. Y obviamente pues que los ventrículos luego se llenen para poder continuar con su trabajo. Paso cardíaco es la primera en activarse en cada ciclo. Nodo sinusal, fibras internodales, nodo atrioventricular, que es donde ocurre el retardo nodal.
Eso es ritmo y orden. Propiedades eléctricas y mecánicas. Esas propiedades eléctricas y mecánicas están determinadas por la diferencia de concentración de electrolitos transmembrana. Diferencia de concentración de electrolitos transmembrana. Y del comportamiento de esos electrolitos. Y el comportamiento de esos electrolitos. Súmale a eso. La selectividad de la membrana. Que determina qué tanto se mueve o no un ion. Es ese comportamiento de los iones da origen a estas propiedades. Tienen nombres característicos. Vamos a ver cuáles son. La primera es la batmotropía o batmotropismo. Batmotropía o batmotropismo. Esta propiedad hace referencia a la capacidad de las células de activarse por sí solas. O automatismo. Son autónomas o batmotrópicas, como Batman, que es autónomo. El solito trabaja. Resulta que nosotros tomamos, por ejemplo, celulitas del nodo sinusal, las sacamos del cuerpo, las llevamos por acá a un recipiente, le damos las condiciones pues para que no me muera. La ponemos aquí en un baño con líquido extracelular. Le damos la concentración de sodio, potasio, calcio, cloro, todas las características extracelulares.
extracelular, le damos temperatura, le damos el pH adecuado porque la célula no se muere. Esta celulita, a pesar de que la sacamos del órgano y la sacamos del cuerpo, va a generar potencial de inyección. La solita genera potencial de inyección. Por eso decimos que es barnotrópica o son barnotrópicas. Si tomamos celulitas de las fibras internodales del sistema de Bashman, las ponemos aquí, también generan potencial de inyección. Si tomamos del nódulo ventricular, también. Si tomamos de las de His, también. Si tomamos de las ramas derecha, izquierda y Purkinje, también. Es decir, esa es una característica propia de las fibras especializadas de conducción. Tienen la capacidad de activarse por sí solas. Eso llamamos automatismo. Pero si tomo celulitas de aquí, el miocito auricular o miocito ventricular, estas acá no funcionan, se quedan quietas, es decir, no van a generar potencial de inyección. Esta barnotropía es propia de las fibras especializadas. El músculo auricular y el músculo ventricular requieren que alguien las estimule. Ese alguien pues son las fibras. Y la otra característica que presentan estas celulitas es la cronotropía. Pues cronos es tiempo, que ya hace referencia a la frecuencia de activación. Frecuencia de activación. Entonces, cada grupito celular, cada sector, se activa con cierta frecuencia cuando la ponemos en el recipiente. Si ponemos celulitas del nodo sinusal y las ponemos en el recipiente, obviamente son condiciones de laboratorio, va a generar entre 60 y 80 potencial de inyección por minuto. Ventricular va a generar entre 40 y 60 pulsaciones o potencial de inyección por minuto. Las fibras internodales, poco más o menos, a razón de 15 o 15 a 25. El sistema His-Purkinje son de 20 a 40, el músculo auricular y el músculo ventricular, correcto, 0 puntos. Eso es
si sacamos las celditas de cada sector y las ponemos en el recipiente, ya, y hacemos el conteo y el ahora. Pero cuando todo el sistema está juntico, no significa que cada una de esas estructuras va a trabajar a su ritmo. Yo trabajo a 60-80, yo trabajo a 15-25 y este 30. Porque eso crearía desorden. Entonces el marcapaso pierde su función. Cuando todo el sistema está completico, pues hay un marcapaso que bloquea la acción de los demás. Esa característica se llama supresión por sobremanera. Supresión por sobremanera. Esa ley o norma reza o dice que aquella estructura que tiene la mayor frecuencia domina sobre las demás. Aquella estructura que tiene la mayor frecuencia domina sobre las demás. A eso le llamaron supresión por sobremanera. ¿Cierto? Para el caso de que todas las estructuras funcionan, la que tiene la mayor frecuencia del nodo sinusal, y por eso es el marcapaso del corazón. Si por alguna razón o circunstancia el nodo sinusal no funciona, aparece un foco ectópico. Un foco ectópico es un lugar fuera de sitio. ¿Dónde aparecería entonces? ¿Quién le sigue ahí con la mayor frecuencia? El nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular. Entonces, el nodo atrioventricular toma el comando del corazón y se convierte ahora en el marcapaso y pone a funcionar el corazón. Claro, con frecuencias menores, pero es funcional. Es funcional. Si estamos más graves y el nodo atrioventricular tampoco, aparecerá un foco por allá en His-Purkinje que va a activar los ventrículos. ¿Ya? Obviamente con frecuencias aún más pequeñas, pero es una reserva que tenemos para poder seguir viviendo, para aguantar. Y si por allá en His-Purkinje tampoco, pues probablemente en las fibras internodales ahora ya frecuencias más críticas, pero bueno, ponemos a funcionar el corazón. Eso es lo que llaman supresión por sobremanera. Otra característica. C. Dromotropía. Dromotropía o dromotropismo. Dromo con D de dedo. Dromotropía o dromotropismo. Propiedad que hace referencia a la velocidad con la cual se transmite la señal en cada sector. Velocidad con la cual se transmite la señal en cada sector.
Son velocidades distintas que permiten controlar el orden del corazón. Por ejemplo, el nodo sinusal va a transmitir la señal a una velocidad de 0.05 metros por segundo. El nodo perpendicular a 0.3, creo que es 0.1 a 0.3 metros por segundo, 0.03, no me acuerdo. Bueno, por ponerles otro más disímil, Pittsburgh King 1.2 a 4 metros por segundo. ¿Cierto? Una velocidad muy alta. Fibras internodales, si la memoria no me falla, a razón de 1 metro por segundo. Ahí como porque tengan una idea. Los números no son tan importantes porque a todo el mundo se ve. Pero sí, tenemos una razón de velocidad distinta. Muy lento aquí en los nodos, muy lento, y muy rápido en donde. Aquí es por quinto. Eso llamamos dromotron. Una velocidad distinta, lo que contribuye al orden del trabajo del corazón. ¿Dónde ocurría el retardo renal? En el nodo ventricular. La velocidad es muy bajita. Y la cuarta propiedad de escribirlo por acá, es el inotropismo. Inotropismo. Propiedad que hace referencia al desarrollo de fuerza. Está muy ligado en el caso del corazón a la concentración de calcio disponible. Concentración de calcio disponible, el cual es liberado ¿de dónde? Del retículo sarcoplásico. Pero resulta que el corazón regula su fuerza solito. Genera más o menos fuerza. ¿Cómo lo hace? Regulando la liberación de calcio. Entre más calcio, pues mayor fuerza de compresión. Entre menos calcio, menor fuerza de compresión. Él solito se regula. Obviamente está modulado por la acción del sistema nervioso autónomo a través del simpático y parasimpático. También recibe esa información con la cual va a controlarse la fuerza de contracción. Bueno, también la frecuencia cardíaca y la velocidad de contracción. La otra es el lucitropismo.
lusitropismo hace referencia a la velocidad de relajación. Tiene la capacidad de regularse, o descansar más rápido, o descansar más lento. Entonces, valmotropía automatismo o autoexcitabilidad de las células. La cronotropía, pues, es la frecuencia de activación. La velocidad de activación es el dromotropismo, la drometropía. El inotropismo hace referencia al desarrollo de fuerza y el lusitropismo, el control de la velocidad de relajación. Así es que ustedes verán factores que, sobre todo, que aumentan, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Ustedes se llaman factores cronotrópicos positivos. O sea, el simpático sería un factor cronotrópico positivo. O dromotrópicos, los que aumentan la velocidad. Factores inotrópicos positivos, pues los que aumentan la fuerza de contracción. ¿Quieres el examen? Dentro de esta característica hay un fenómeno llamado fenómeno de la escalera, de tal forma que la frecuencia con la cual se activa el músculo, modifica la fuerza de contracción. Pues por pintarlo de alguna manera. Tengo la frecuencia de estímulos. Aquí está a baja frecuencia, aquí una frecuencia media y aquí una frecuencia alta. Entonces, como producto de este estímulo, yo tengo, digamos, esta generación de fuerza y esta generación de fuerza. Cuando los estímulos están un poquito más juntos, la frecuencia se aumenta. Cuando están muy juntos, pues la frecuencia aumenta mucho más. Eso le llamamos el fenómeno de la escalera. ¿Cierto? Muy similar a lo que habíamos visto por allá, que llamábamos como
instantes, la tensión o fuerza pues es pequeña. Cuando se incrementa la frecuencia, la tensión sube un poquito. Cuando aumentamos más, sube un poco. La fuerza de contracción se incrementa. Se llama fenómeno de escalera o el trepeo. ¿A qué se deberá? A la concentración de calcio. Cuando tenemos bajas frecuencias, el calcio regresa rápidamente al retículo. Con frecuencias más altas, habrá calcio que se queda en el citosol. Se queda en el citosol. Entonces acá tendremos mayores concentraciones de calcio por mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque no alcanza a regresar al retículo o a expulsarlo de la célula. Entonces tenemos más calcio disponible y por lo tanto el corazón va a generar más fuerza. Más frecuencia, más fuerza. Eso en cuanto a las propiedades del calcio. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana.